Vampyr y continuó. Y hemos dejado anteriormente con la Lady Ashbury, que nos invitó a tomar una taza de guiño guiño para practicar cómodamente guiño guiño. Aunque ni tanto guiño guiño, porque nos dijo, cuídese, mi más querido amigo. Amigo, la palabra es amigo. Nos dejó frencionados, pero bueno. Dije que iba a comenzar con esto. Eso no dijiste. Con esto dije. Ahora sí ya. Por cierto, volteé a ver sin querer esto. Y es que la Lady Ashbury nos está haciendo un cuadro. Un cuadro de nosotros. Va muy bien, Aunque mi cabello no esté bien reflejado. También vi un cuadro. Me llamó la atención también este cuadro, que parece la intro del juego. La intro del juego está más o menos con ese estilo, por así decirlo. Y bueno, ahora vamos a ver las cartas que tenemos aquí. Ahorita hablamos con Lady Ashbury. Primer coleccionable: Noche Sangrienta, Club de Vampiros, Canción de Vampiros. ¿Acerca de qué? Símbolos en código, Fuego de Sol, La Guardia, Casa de Vampiros. Las prácticas prohibición del dragón. Algo así, la cacería. Acá está. Dice: la tragedia de la noche sangrienta. Hay un texto, sí, empezamos con texto. Mucho texto, o sea, miren, mucho texto y aparte la carta del diario. Déjenme tomar agua. ¡No tengo agua! Solo quedamos unos pocos después del impacto de la gran cacería, que fue la que nos contó Lady Ashbury. Yo era uno de ellos. Recuerdo como el ataque repentino del enemigo nos tomó a todos por sorpresa. Se derramó sangre en esas pocas noches. Algunos de los que sobrevivimos optamos por el exilio. No nos culpo, pero lamento su falta es fortaleza. Necesitamos coraje para proteger los intereses del imperio. Coraje para defender los valores que sostenemos. Esos necesitamos. ¿Entiende? Podemos recordar todo que el mismo William Marshall agachó la cabeza. Podemos recordar todos que el mismo William Marshall jamás agachó la cabeza. Mi querido creador puede haber muerto hace mucho tiempo. Entonces es como que una carta con la que vamos a hablar, ¿no? En el club de Ascalon. Mucho tiempo. Pero su presencia sigue entre nosotros. Consideramos unas gotas de su sangre sagrada para recordarnos quiénes somos y qué buscamos. Honor, pureza y excelencia. Muy fifirisnay. Muy honor, pureza y excelencia. Tuve el privilegio de hablar con el caballero. Tuve el privilegio de hablar con el caballero muchas veces, como su progenie, como su amigo. Le hablo de las lágrimas. Me habló de las lágrimas de los ángeles, la bebida sagrada que supuestamente saciaba las ansias inextinguibles de todos que sentimos. Él jamás dejó de buscarla, e incluso sin saber si existía tal artefacto. Admiraba su tenacidad. Y esa tenacidad, esta creencia indeclinable en algo más grande que nosotros, lo que nos hará sobrevivir a cualquier futura gran cacería lanzada por nuestros enemigos. Ascalon se reconstruirá siempre, ya que es un ideal. Extracto de la ley de Ascalon por Lord Redwood, fundador. Ok, pero vamos con el chismecito. Chismecito. Esto es simplemente un Drácula. Y aquí es mucho más texto. Obviamente es un diario, pero mucho texto. 9 de mayo 1913. Uy, 9 de mayo. No diré nada, pero 9 de mayo. Lo dejo caer. Esa noche fui con mi mamá a visitar a los enfermos de ando. Hacía mucho. O sea que ella es de 1913. Porque fue con su mamá. O sea que su mamá estaba viva, por lo tanto ella era humana en ese entonces ella, ¿no? Hacía mucho tiempo que no venía a esta triste parte de la ciudad. Verla hablar y escuchar a esta pobre gente me conmovió de una manera que no puedo expresar con palabras. Realmente intenta mejorar las cosas y ayudar a estos hombres y mujeres. También mató a uno de ellos esta noche. Pasó tan rápido que ni siquiera me di cuenta de que ella había desaparecido. No entiendo entonces qué. Pero cuando volvió a desaparecer parecía mucho más viva. Inmediatamente supe lo que había sucedido. Terminó con una vida y yo no vi nada. Volvimos a casa sin decir palabra. Si alguna vez me vuelvo como ella, no me limitaré de los moribundos. Mataré a los culpables y a los brutos en cualquier lugar donde se inculten. O sea, ¿su mamá era una vampira? ¿Tuvo una hija? ¿O cómo? 13 de septiembre de 1914. Un año después, ok. Esta tarde, 2 hombres intentaron arrinconarme en un callejón mientras hacía campaña por el derecho al sufragio femenino. Pedí ayuda lo más fuerte que pude, como me enseñó mi madre. No sé lo que había pasado si de un solo lado no les hubiera dicho que me dejaran en paz. Luego me acompañé a mi casa caminando e intentó besarme.
Me negué. Se fue sin decir palabra. Toda la historia me puso muy triste. Aún seguí llorando cuando mi madre se despertó aquella noche. Le dije toda la verdad y me apretó contra su pecho. Fuimos al teatro a ver a Doris Fletcher en su nueva obra. Estoy un poco frustrada de que mi madre nos haya hecho pagar por todos. A todos. Si fuera una mujer vampiro, no sería tan piadosa. ¿Se entiende? Discutimos en muy malos términos con mamá anoche. Esto del 15, ¿y esto de qué? O sea, unos días después, ya que nuevamente se negó a convertirme en mortal. Cuando le recordé lo que me había sucedido en el callejón con esos dos hombres, y cómo las cosas serían diferentes si hubiera sido como ella, no sé si ellos hubieran tenido armas, solo sonrió y me dijo que formar parte de nuestro mundo significaba estar listo para enfrentarlo. No sé si entendí lo que quiso decir, pero me está volviendo loca. Me fui de casa en medio de la noche para ver a Emily en su casa. Pasé todo el día ahí. Quizás sea hora de irme de la casa de mi madre y vivir como mi vida, como lo hizo Emily. Amo mucho a mi mamá, pero me frustra tanto cuando se niega a hablar de mi conversión. Ya después, al siguiente año. Esta noche estoy tan triste como excitada. Estoy a punto de irme de esta casa para siempre. Creo que cambiaré la palabra excitada por entusiasmada. ¿Podría decir? Mamá ha aceptado que tenga el departamento de West End, siempre y cuando no esté muy lejos de su casa. Debí prometerle que tendría mucho cuidado. Le dije cuánto la amaba y ella me dijo que estaba orgullosa de mí. Debo admitir que estoy muy agradecida por todo lo que me enseñó en estos años. Me hizo la mujer que soy ahora, pero hoy. Ahora es hora de que yo misma decida mi destino a partir de aquí. Lo que sea que haga con mi vida dependerá de mí. Lo único que sé que si alguna vez decido convertirme en inmortal, mi madre no estará involucrada con ello. Esta es mi vida y yo soy responsable por mis acciones. Pero es que no está. Este es el día de la hija de Lady Ashbury. ¿Por qué? Porque dice C.A. Y aquí está C.A. Charlotte Ashbury. ¿Tiene una hija? Es adoptada, ¿no? O sea, es adoptada. Es adoptada. O sea, es que no soy racista. Es que no. O sea, no. Bueno, que su esposo fuera de color, una persona de color, entendería más o menos que su hija fuera así, pero que haya salido de color, de color. ¿Cuál es la palabra? Negro. Dije negro. ¿Ya? ¿Está? Dije negro. Negro. Ya. Dije. A ver, y eso. Porque pues Lady Ashbury, no. O es adoptada o su padre sí era negro. A ver, ya no hay nada más que mirar, así que nos vamos de aquí. ¡Ah! Iba con Lady Ashbury, estoy bien. Vamos a chismosear un ratito antes de irnos al... Yes, Jonathan? Do you think we shall ever see better days? Or at least, better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Goodbye, Elizabeth. ¿Vamos al club de Ascalon? Es que no sé, hay cosas por ver.
Y ya saben que yo soy muy de ir a ver cosas. No puedo quedar sin ver un pasillo. Ok. A ver, por aquí quería explorar yo. Está para acá. ¡Eh! ¡Sentido contrario! ¿Qué? Que se peleen entre ellos. A ver qué pasa. ¡Pelea! ¡Dale! Se pone un super saiyan. Manotazo. Clavadazo. Cuchillazo. Puñetazo. A ver, ¿seré? ¡Más acaso! Uy, viene, uy. Este se pone, yo echo porros. No, sí le voy a pegar. Yo soy. Vamos. Está. ¿Pero por qué se muere así? No entiendo. Vaya tronco. Estos son fáciles. Estos de aquí, no tanto. Vamos. Dios, bien vestido. Anda en mi cara. No. Dios santo, que se tiene vestido. Ok, me curo. I can't believe I'm doing this. This is despicable. No hay otro. ¿Qué estás tú? Quemándome a la cama que me costó carísima. 1, 2, 3. A ver. Not a safe place right now, sir. Ya lo sé. ¡Pum! ¡Vete atrás! ¡Que te quedes quieto! Está... Por aquí algo, ¿no? Quita esto. Quita esto. ¡Mira el club de Ascalon! De hecho voy yendo, sin querer voy yendo para allá. Es que aparte recuerden que cada vez que yo investigo, puedo encontrar casas a las que puedo acceder. Y en esas casas puede que haya alguna nota importante. Sí, así pasa, no todas las casas te puedes entrar, pero algunas casas que sí puedes entrar y lootearlas. Y te puedes encontrar notas que desbloquean partes o pistas de las personas con las que vas, de los NPCs con los que vas. ¿Qué es esto? Con los que vas hablando. Como que brillaba, ¿no? Con los que vas hablando. Así que en parte sí me conviene estar investigando un poco la zona, pero porque sea así de... Llegó el pitón.
Ya está haciendo la... ya... ¿Cuál es? Ok. Luna, dime qué fue. No, no, no. ¿Qué dije? Aunque pronto... Club de Ascalon, ya sé, prometo que voy ahí. Prometo que voy. O sea, no se me olvida, yo sé que voy. Tengo que ir y voy a ir. De que voy. De que voy. Ya fui para acá, ¿no? Para acá ya fui. No, para acá no fui. Ah, esto de los muelles. Toma, ole. No, quieto. No. Que mate un ser inferior. Oigo cosas, Uy, santísima. No hay tiempo de hacer nada. Vengan, ¿por qué necesito la estamina? Necesito la estamina. Uy. Toma. Sí, toma. 1, 2. Al límite. A su casa. A dormir. A la calle. Oigo cosas. Uy. ¿Quieres? Quieto. Listo, uno más. Listo, fuera. Necesito ver que necesito experiencia para poder enfrentar a estos que están ahorita. Y por aquí ya no puedo hacer nada. Bueno, podría, pero no tiene sentido. Así, vamos, ya, prometo, ya. Sin desvío, a Ascalon. Sin desvío, a Ascalon, ya, prometo, ya, voy. Es que saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven? A ver, está aquí. ¿Voy a ir más rápido por otro lado?
No sé, pero ya estoy aquí. Ay, cuando. Es un poco gracioso la animación de shu, 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 shu. A ver. Tope mi rey. ¿Muy bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Fui yo? No, ¿verdad? Uy. Sí, muy bien. Dijiste sin desviarte, ya sé. Pero creo que tendré que hacerlo. A menos que pueda pasar por ahí. Ah, creo que sí. It's locked. No puedo. Es del otro lado. Mira, iba por bien camino. A menos que pueda pasar por el otro lado. ¿Les hago un corte? ¡Os! ¡Quieto! ¿Cómo es tú? ¡Quieto! ¿Para dónde? Para acá, ¿no? Sí, verdad. Muy bien. No que se va aquí, nada por acá. ¿Qué oigo? ¿Qué es eso? ¿Soy yo o Gratas? Ok. Pero cuánta masacre, por Dios. Bien, lo tengo que hacer. No puedo correr, ¿por qué no puedo correr? No puedo correr. No, this one ain't on our list. Well, that's one less anyway. Make me come back. No puedo hacer nada, no puedo correr, no puedo hacer That nada. was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Step away! We've got one of them! No. Oh, Christ! Uno, dos, abajo, uno. Y repito. Uno, dos. Oye, ¿cuánto más? ¿Ya termina? Ya. En este nivel de estamina máxima, ya. La mesa de los ícoros. Uy, ya por aquí. Ahí está, vamos. La mesa de los ícoros. Estoy gritando por todas partes. ¿Qué es esta? ¿Para cuál una masacre? ¿Para cuál una masacre? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo entrar aquí? It's locked, all right. No. A ver, vamos a verlo. No, vamos a verlo. ¿Ícoros? De todos los scouts sucios y malvados que debí combatir, el Icor, o Icor, que es así ya, ha sido siempre el peor. No debemos
No debido a sus presas en combate, aunque sin duda sus oponentes potentes y peligrosos. Ni sus planes superiores e ingeniosos. Los icos son bastante directos y no dan exactamente lo que yo pienso. No dan rodeos para llevar a cabo sus opciones y objetivos. Diseminar enfermedades, contagios y epidemias en cualquier lugar y momento que puedan hacerlo. Los icos son una encarnación de virus e infecciones. Donde quiera que vayan, aparecen enfermedades que se diseminan rápidamente. Es como si solo caminaran por esa tierra para generar plagas y epidemias. Como si su misma piel propagara enfermedades. Los icos son inteligentes, furtivos y malévolos y feroces, capaces de soportar una gran cantidad de heridas. Contaminar un tanque de agua, o un granero o un banquete. Ese es el tipo de cosas que disfrutan hacer los icos, para establecer su naturaleza perversa y putefacta. Son tan raros que no sabemos nada de ellos. La perezosa hermandad cree que no debe ser considerados vampiros ni skulls, sino otra cosa. Lo único que sé es esto. Debemos destruir a los icos apenas los veamos a como el lugar. Enemigos por Carl Edris y de Reperiwin. ¿Dónde voy? Ya me perdí. Para acá. No, sí, para acá. Muy bien. ¿Puedo entrar aquí? ¿Y esto qué es? Yo sé que estoy diciendo que quieren que haga. No puedo evitar, sí, no puedo evitar. Es que no puedo evitarlo. Me pone un camino y yo tengo que ir hacia él. Whitechapel. Ah, ok. Whitechapel. Voy, no me desvío. Es que no puedo. Es que hay caminos por ahí, quiero verlos. Quiero explorar, quiero ser libre. The West End. Never have I felt so sad to be back home. O sea, ¿quiero yo? ¿Pero qué le pasa a Londres? ¿Por qué tan así? Bueno, sucio. No, tan oscuro. No, directamente. Uy. Hay que entrar ahí, ¿no? Pero es que no puedo. Es que no puedo, ¿por qué? Porque la estúpida esa. Esa. Muerte. Ah, sí, tú estás sola, Tócalo. No. Solapa no puedes, hermano, solapa no puedes. No. Ven, salta. Uno, dos. Vamos, implementar más. Listo. Muy bien. ¿Entro aquí o cómo entro? I have this thirst for blood. Estoy aquí o era del otro lado. Me viene por el lado equivocado. O tengo que saltar como vampiro hacia arriba o qué.
Tipo, obviamente, si ven este asunto de vampiros, hay que entrar como vampiro. Ah, te no es un escondite, no es escondite, Va a ser bien, es que no sirve nada que me duerma porque no tengo los putos. Hasta que tenga 2000, no sirve de nada. Ok, a explorar. A lootear. Lo que todo gamer le encanta, lootear. Sin nada, ¿qué hace usted? Ok, antes de ir para abajo. Señora, perdóname por esta información. Más cartas. La primera carta de Audrey Reid. Esto acá es... ¿Qué les digo? 1908. Cuando recibí esta carta, tendrá 35 años y habrá pasado mucho tiempo desde mi partida. Me siento un poco tonto escribiendo esta primera carta, que no era sino hasta dentro de unos años. Me costó mucho tiempo encontrar la mejor manera de escribir estas líneas, pero recordé los rompecabezas y los acertijos que inventaba para usted cuando era un niño. Oh, cómo le gustaba resolver esos enigmas. Pues bien, entendí que sería una buena idea prometerle un último juego. Probablemente no será tan gratificante. Esta vez no habrá dulces ni tesoros exóticos como un premio si logra descifrar el juego. Pero probablemente hay un tesoro más importante, la verdad. Este es mi único intento para explicar por qué decidí abandonar a mi familia sin ninguna explicación. Si quiere saber el motivo, solo debe jugar en el pequeño juego. Todo depende de usted, hijo mío. Sepa que lo amo. Le juro que mi familia fue y sigue siendo todo para mí. Recuerdo la primera vez que los tuve en mis brazos a su hermana y a usted. Mis tesoros, mis joyas, verlos crecer, jugar y reír llenó mi corazón de dicha siempre que llegaba a nuestro hogar. Hubiera sido capaz de matar para protegerlos, mi hijo y mi hija, mi esposa. El destino me atrapó finalmente y debí tomar una difícil decisión. Lo peor fue desaparecer sin decir palabra. Decidí hacerlo de todos modos. Y pronto me iré para siempre. No pido que me perdonen. Si que me comprendan. Si quieren saber más. Todo lo que debe hacer es recordar lo felices que éramos en aquel entonces. Si desea encontrar el próximo mensaje, piense en prados verdes y árboles altos en domingos soleados. Su padre que lo ama, I remember Sunday walks in the park. Ah, ¿esta es mi casa? ¿Esta es mi casa? ¿Es mi casa? Una pista de mi padre. A ver, ¿madre? Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. No lo viste. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Pues con este vecindario no llegabas ni a la puerta ni a la esquina. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. ¿Mi padre? Do you need anything, Mother? Can I help you?
I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Como toda madre. Está aquí. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson, and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. ¿Todos somos vampiros? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. ¿Será que la vieja no está tan loca y de verdad viene a visitarla a todos? ¿Todos son vampiros? Goodbye, Mother. Try to rest now. ¿Qué te pueden pensar eso? Please come back soon. Que todos somos vampiros. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. No sé dónde están, madre. No sé dónde están. Típico de mi madre. A ver, A ver, venga por aquí. ¿No puedo entrar aquí? No puedo hacer nada acá más que salirme por esta puerta. Esta puerta está aquí. Esta puerta me da de otro lado, lo cual debo hacer. Avery, ¿cómo estás? Bueno, es mi casa, no es robo porque es mi casa, así que... Grasa. A ver, Avery. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. A ver. How is my mother? Loquita. Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police?
What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Es que esa edad son peor que bebés. What is the situation Somos in peor que this bebés. part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your Sí, me enteré de To ello. be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. I'm sorry I could not be here for Mary to be... I would... Ok, esto está bien. Creo que desbloqueé exactamente. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Última pregunta. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made Yo by imagino my que sí. father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. Y que cuida de su madre. Only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Ha prestado un servicio de excelencia a la familia esta. Y se va, lo entenderé. No, esta no, esta de aquí. Ha prestado un servicio de excelencia a esta familia. Sí, exactamente. Tal cual. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. No se preocupe, tendrá un monumento a su servicio. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? No lo sé. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. En cuanto pueda, voy a ver con mi abuela, pues, voy a ver con mi madre, porque quiero explicar algo con ella, y después me voy de aquí.
Ya voy, Evan, ya voy. Voy. Madre. ¿Dónde está madre? Uy, madre, ¿dónde fue? Ah. ¿Qué ves, madre? Hello again, Mother. Jonathan. Ok, desbloquear con ella. A ver. Sí, acá está. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? Me atacaron. Me perdí. Me atacaron. Me perdí. Honestidad. Me atacaron. I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Cuckoo, 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 cuckoo. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you. But you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. Está aquí. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. ¿Cómo hablaban en ese tiempo, eh? ¿Cómo se referían a las personas? Why do you... What? No. Father seemed... No, era nada. Goodbye, Mother. Falta algo. John? No falta nada. Vámonos. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Ok, y ahora, vámonos aquí. Esta madre. Este virus no. Vamos. Pero madre, necesito recursos, financiamiento para sobrevivir en las calles. Espera, ¿dónde está la escalera? Acá está. Voy para acá, me voy. West End. Y aquí está. ¿Acá? Sí. Y pensé que está enfrente de mi casa esta The cosa, Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Nueva zona que... Charlotte, hermana. A ver, ¿cuánto lleva grabación? Llevo 49 minutos. Llevo 49. Yo creo que lo voy dejando por aquí. No, sí, no avanzamos nada. Yo sé que... Es que, mira, me pierdo, me pongo a ver cosas, hago tonterías. Una disculpa. El siguiente episodio que haré será... va a ser esto. Y no os aviso, El siguiente episodio va a ser... explorar. Antes de entrar aquí, o sea, el club está aquí. O sea, entro aquí y empieza la misión principal. No lo voy a hacer. Voy a explorar toda la zona y descubrir nuevos NPC. Y si tengo que hablar con ellos, hablaré con ellos. Y es todo lo que voy a hacer. Si me da tiempo, entro aquí. Si no, ni modo. Ya saben cómo soy yo. Así que, bueno. Cuídense. Hasta la próxima. O de la China. Los chinos nos invaden, señores. Los ya nos invadieron. Con sus mercancías. Así que, chao.